Hola a todos, soy la profesora Ornella y les doy la bienvenida a Filosofía OLG. El día de hoy haremos el tutorial sobre un documento de Google. Acompáñenme. Vamos a ver cómo pueden crear un documento de Google. Para eso deben ingresar a su cuenta de Gmail y luego abrir el Google Drive. Está en la parte de aquí arriba donde dice aplicaciones de Google. Cuando ustedes ingresan a su correo electrónico, se despliega, ¿cierto?, esta pantalla y deben ingresar acá abajo donde dice Drive. Ustedes lo presionan y automáticamente les va a aparecer su nube, ya el espacio que ustedes tienen disponible para poder guardar cosas. Entonces lo que tienen que hacer es irse acá arriba, a mano izquierda donde dice Nuevo, presiono, se despliega carpeta, subir archivos, subir carpeta, etc. Y debo presionar Documentos de Google. Lo presiono y en una ventana al lado me va a aparecer un documento nuevo. Este es el documento que me abre por defecto. La característica que tienen los documentos de Google es que es un texto que yo puedo escribir en un documento tipo Word, pero que no necesito precisamente el programa de Word. Por lo tanto, lo puedo hacer, por ejemplo, a través de una tablet, a través de un celular o en el mismo computador. Para que el documento cumpla con los requisitos básicos, lo que debo hacer entonces es, bueno, ustedes saben que se solicita letra Cambria número 12, entonces voy aquí, despliego y me aparecen una cierta cantidad de fuentes que están disponibles. La letra que yo solicito en general no aparece, entonces, ¿qué debo hacer? Ir acá donde está la A más, donde dice más fuentes, lo presiono y se me va a abrir esta pestaña. Es más fácil buscar la fuente que yo le solicito presionando donde dice ordenar por orden alfabético. Ya, entonces allí yo me voy a la C y presiono donde dice Cambria. Aquí aparece Cambria. Lo presiono, se despliega acá y le pongo a aceptar. Eso automáticamente a mí me guarda esta nueva fuente en este documento. Entonces aquí me va a aparecer Cambria. Para el tamaño de la fuente, simplemente debo ir aquí en el más o en el más o en el menos, ¿cierto? Presionando donde yo necesito. En este caso es el número 12, por lo tanto le voy a aumentar uno más. Otro de los requisitos que se solicita para la redacción del ensayo es que sea una hoja en tamaño carta y además de márgenes de 2×2. Entonces, ¿qué debo hacer? Me voy aquí al apartado que dice Archivo. Se va a desplegar, ¿cierto?, esta ventana. Me voy abajo donde dice configuración de página y lo presiono. Una vez allí, me va a aparecer este recuadro. Donde dice tamaño del papel, yo selecciono y le pongo carta o letter, que es exactamente lo mismo. Y luego dice márgenes y entre paréntesis en centímetros. Entonces, ¿qué debo poner yo acá? 2. Recuerde que el margen que se solicita para el ensayo es de 2×2. Entonces, arriba, abajo, izquierda, derecha, 2×2×2×2. Y le doy a aceptar. Eso automáticamente a mí me modifica el tamaño de la hoja y los márgenes de mi texto y estaría cumpliendo con lo que se solicita en el ensayo. Márgenes de 2×2, 2×2 y además la hoja tamaño carta. Supongamos que aquí yo ya escribí todo mi texto, escribí todo mi ensayo, ahí está de una página aproximadamente. Entonces, ¿qué debo hacer? Recuerden que la pregunta que se sorteó es su título, por lo tanto, eventualmente supongamos que este es mi título. ¿Qué debo hacer? La característica del título en los requisitos que se solicitan es que esté centrado y en negrita. ¿Cómo lo voy a centrar? En la parte de aquí arriba aparecen los formatos que puede tener el párrafo: alinear a la izquierda, centrar, alinear a la derecha y justificar. Entonces aquí presiono el de centrar y automáticamente el título me queda justo en medio. Para la negrita tengo que presionar este recuadro que aparece aquí donde está la letra B. Entonces yo presiono negrita y automáticamente me deja en negrito el título o la frase que yo seleccioné. Otro de los
de los aspectos que se solicita es que el texto esté justificado. ¿Qué significa que un texto esté justificado? Si ustedes se fijan, aquí es el texto normal. Yo simplemente, supongamos que lo escribí solamente. Entonces, si ustedes se fijan acá al final, no tiene un orden establecido. O sea, las frases, las oraciones, las líneas terminan, ¿cierto?, en diferente orden. Entonces, ¿qué hago yo con el justificar? Hago que todas terminen en la misma parte, ya en la misma línea. Entonces, simplemente lo que debo hacer es ir nuevamente aquí arriba, donde están las posibilidades de formato que tiene un párrafo. Previamente seleccioné, ¿cierto?, lo que deseaba justificar y simplemente le presiono este cuadradito, ¿cierto?, que tiene varias líneas. Lo presiono y automáticamente me justifica el texto. Además, otro requisito es que el texto debe tener sangría. ¿Cómo voy a hacer la sangría? Presionando la tecla Tab. La sangría no se hace yo poniendo allí y contando 1, 2, 3, 4, 5. Eso no se hace porque no van a quedar todas iguales. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Presionar el Tab. Las personas que juegan en el computador van a tener más fácil memoria acceso a esta tecla, pero de todas maneras les voy a dejar una fotografía aquí de dónde se ubica esa tecla en específico. Entonces, ¿yo qué hago? Debo simplemente presionar y me va a dejar este espacio al inicio de cada párrafo de la misma manera. Entonces, aquí voy simplemente poniendo al principio de cada párrafo el cursor y presiono en el teclado la tecla Tab. Eso es básicamente lo que usted debería hacer. El hacer un documento en Google tiene varias características, algunas ventajas y desventajas claramente, pero, por ejemplo, les sirve perfectamente para hacer su ensayo. Para cambiar el título de este documento, lo único que debe hacer es cliquear aquí donde dice documento sin título. Yo lo presiono y automáticamente me va a reconocer lo que aparecía en el título. Si yo le quiero poner otro nombre, simplemente lo presiono y le pongo otro nombre diferente. Además, otra característica que tiene este tipo de documento es que usted no necesita descargarlo y después enviármelo, sino que simplemente lo puede compartir. ¿Cómo lo va a compartir? Aquí arriba, a mano derecha, dice compartir. Entonces yo lo presiono, me va a aparecer esta ventana, que son las personas con las que yo desearía compartir este documento. Entonces, ¿qué tengo que ver? ¿Qué tengo que poner yo aquí? Simplemente el correo electrónico de la persona con la cual yo quiero o deseo compartir. Le pone en listo y automáticamente a mí me va a llegar un correo electrónico donde usted me hace una invitación para editar ese documento. Entonces no va a necesitar descargarlo, enviarlo, que yo lo revise, le haga los comentarios si usted lo envía antes y después volver a hacer la modificación, sino que usted me da acceso a ese documento y yo rápidamente le puedo también hacer las diferentes correcciones o comentarios. Una cosa importante que se me estaba olvidando mencionarles es que estos documentos de Google no necesitan que yo los esté guardando, sino que se guarda automáticamente en la nube. Entonces, por ejemplo, si yo terminé de escribir mi ensayo de responder mi pregunta filosófica y yo quiero cerrar o después volver a revisar, ¿cierto?, lo que escribí, simplemente cierro la pestaña y me debería aparecer en mi nube, en mi Drive. Si no le aparece, usted simplemente le da refresh a su página, la actualiza y le va a aparecer aquí en los accesos rápidos el primero, que es el último documento que usted se supone editó. Entonces, si después usted nuevamente necesita hacer alguna modificación o quiere ver las correcciones o comentarios que yo le hice, simplemente le hace doble clic y se vuelve a desplegar esta nueva ventana. Y con eso terminamos el video de hoy. Chao.